Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Hoy os quería hablar sobre uno de los sufragios más importantes. Bueno, son todos importantes, ¿no? Pero este tiene la importancia en el cual está muy desperdiciado. Se trata de las indulgencias. El tema de las indulgencias, ¿no? Algunos hermanos me pedían que hablara sobre este tema, el tema de las indulgencias, porque quizás es el más desconocido. Los principales sufragios, ¿no? Sufragios, ¿qué quiere decir? Llevar ayuda, llevar consuelo. ¿A quién? A las almas del purgatorio. Pues dentro de esos sufragios, pues vamos a hacer un recuento así rapidito antes de entrar en el tema de las indulgencias, ¿no? Pues en primer lugar tenemos la Santa Misa. Ese es el principal, ¿verdad? Y aventaja de manera infinita a todos los demás. El santo sacrificio de nuestro Señor Jesús es el culmen, es el sufragio más importante. Pues bien, después, ¿qué le seguiría? Le seguiría la Sagrada Comunión. Sí, pero tú dirás, sí, pero la Sagrada Comunión está dentro de la misa. Sí, pero podemos ofrecer la misa incluso sin comulgar. Si yo creo que estoy en pecado o no cumplo las disposiciones para poder tomar la comunión, pues sí puedo ofrecer de igual manera la Santa Misa. Pero la Sagrada Comunión, ¿verdad? Es por una intención particular. La Santa Misa se hace por y para todos, ¿no? Aunque quizás, pues, en un día determinado se pueda, pues, dar la misa de difuntos o se pueda hacer una misa por un difunto en particular. Pero la comunión, digámoslo así, es por una intención especial tuya. Otra de los sufragios, ¿no? Que podemos hacer, particularmente cada persona, pues la oración. La oración también lleva consuelos a las almas, ¿verdad? Ese valor impetratorio en orden a la misericordia de Dios, ¿verdad? Está la oración. Pero téngase en cuenta también que además de ese valor impetratorio, la oración tiene también otros dos valores. El meritorio como acto de virtud que es y el satisfactorio en cuanto acto penoso que supone un esfuerzo de atención y tensión de la voluntad. Porque ¿a quién le gusta orar? A ti y a mí nos gustaría pues estar de merienda, ¿verdad? También hacer oración, rezar, es también tensar esa voluntad, ¿verdad? Es negarme a mí mismo. Es decir, no, este tiempo que tengo libre lo voy a dedicar a la oración. Sí, me podría ir con los amigos a desayunar, a merendar, a pasarlo bien, pero no, prefiero porque trae más frutos a mi vida, frutos espirituales, y prefiero pues pasarlo en oración. Otro sufragio importante, pues las penitencias y las mortificaciones, como también la limosna. Pero el punto que queremos tocar, y ya estamos llegando, pues es el tema de la indulgencia, ¿verdad? Que es otra de las maneras más típicas de ayuda a las benditas almas del purgatorio. Pero muchos dirán, José Manuel, yo soy católico, pero yo no sé lo que es una indulgencia. No sé lo que es. Nadie me lo enseñó, nadie me lo dijo, tampoco me molesté en buscar. Pues bien, todos nosotros, hermanos, hermanas, debemos de tener en gran estima las indulgencias. Esto es la remisión ante Dios de la pena temporal debida
por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. O sea, a mí se me perdona un pecado, a mí el sacerdote me absuelve, estoy perdonado. Pero a través de la indulgencia se me perdona la pena que yo tendría que pagar en el purgatorio. De ahí es la vital importancia de las indulgencias. Ahora vamos a hablar también de qué tipos de indulgencias hay. Esa remisión de pecados es la que nos da la autoridad de la Iglesia. La tomamos del tesoro de la Iglesia que concede a nosotros, los que aún estamos en esta vida, a manera de absolución, ¿verdad? Cuando vamos al sacerdote, pues nos absuelve de nuestros pecados y a los difuntos se la llevamos de manera de sufragio. Estas últimas palabras, ¿verdad? Significan que a los vivos, ejerciendo un acto de verdadera jurisdicción, los absuelve la Iglesia de la pena que deben ante Dios y satisface a la divina justicia con los méritos no nuestros, sino los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La pena temporal que ellos deberían pagar, y esto de una manera infalible, siempre que el sujeto cumpla las debidas condiciones. Con los fallecidos, en cambio, hacer otra cosa que ofrecer a Dios las satisfacciones y los méritos de Cristo a manera de ¿qué? A manera de sufragio, para que Él en su divina misericordia, ¿verdad?, se los aplique en la medida que sea su voluntad. No cabe duda de que Dios aceptará esa súplica de la Iglesia, pero ignoramos en qué medida y también, pues, en qué grado. Ahora, las indulgencias, ¿cómo pueden ser? Pueden ser plenarias o pueden ser parciales, que según que la Iglesia, ¿verdad?, al concederlas, pues tenga la intención de perdonar toda esa pena temporal o solamente una parte de ella, ¿no? Pero las plenarias las concede de tal forma que si uno no puede ganarla como plenaria, la gane al menos como parcial, según las disposiciones que tenga. La indulgencia plenaria, ganada por un vivo, le confiere la remisión total de la pena debida por sus pecados. Y si muriera enseguida, iría al cielo sin pasar por el purgatorio. Fíjense cómo la Iglesia cuida de sus hijos. Si somos capaces de ganar esa indulgencia plenaria y morimos en este instante, vamos directamente al cielo por los méritos de nuestro Señor Jesús y por la mediación de la Santa Iglesia. Si ganamos la indulgencia en favor de un fallecido, le libera ipso facto del purgatorio. O sea, si tú, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El pasado domingo, pues fue el domingo de la Divina Misericordia y eso se recordaba en la iglesia. La iglesia pues daba indulgencia plenaria por ese día. ¿Cuáles eran las disposiciones? Si tú querías ganar esa indulgencia para ti o para un familiar fallecido, fíjense qué cosas tan difíciles había. Confesión sacramental, participar en la Santa Misa, por supuesto, comulgar y rezar por las intenciones del Santo Padre. Y si tú ese domingo ganaste la indulgencia por un familiar fallecido que estuviera en el purgatorio, ipso facto está en el cielo. Fíjate qué sencillo nos lo pone la Iglesia, qué sencillo nos lo pone nuestro Señor.
¿Por qué nos tenemos que ir de esta iglesia? Si es la encargada de meternos al cielo, ¿verdad? Pues bien, como hemos dicho, libera a la persona fallecida ipso facto del purgatorio. Pero no sabemos, como hemos dicho antes, en qué medida aplica Dios a los difuntos las indulgencias plenarias que por ellos se conceden, como ha declarado pues, la Iglesia a propósito de la que va pues anexa, ¿verdad?, al llamado altar privilegiado. Las indulgencias parciales, por ejemplo, de 100 días, un año, etcétera, no se entienden en el sentido de que liberen de una pena de igual duración en el purgatorio, sino que equivalen a la pena canónica que, según la antigua y severa disciplina de la Iglesia, se les imponía a los pecadores públicos en satisfacción de sus pecados. Ocurría, por ejemplo, que uno de estos penitentes tuviera que estar de rodillas a la entrada de una iglesia todos los domingos durante 1 o más años. Al llegar al templo, el obispo, en las grandes solemnidades, solía perdonarles. Más o menos eran como 40 días de aquella penitencia pública que tenían que hacer. A esos 40 días equivalen a los días de indulgencias que ganaría esa persona, ¿verdad? ¿Cuáles condiciones habría que tener para ganar las indulgencias? Fíjense que la iglesia antes era un poquito más dura, ¿verdad? Fíjense que teníamos que estar en la puerta de la iglesia de rodillas. ¿Y qué significa eso? Eso también significa que los demás iban a cuchichear de ti, iban a hablar mal de ti. Mira José Manuel, lleva ahí 2 semanas de rodillas, vengo todos los domingos. ¿Y qué está? De rodillas, qué pecador, qué sinvergüenza. Y era también una especie, ¿verdad?, como un acto público, ¿no?, de que tú estabas en pecado y que estabas tratando de ganar esas indulgencias. También es como un ejemplo, ¿no?, para los demás, para las personas que quieran ganar también esas indulgencias para librarse del purgatorio. Pues bien, ¿qué condiciones habría que tener para ganarlas? Lo que dispone el Código del Derecho Canónico en el Canon 925. Os lo voy a leer. Para que alguien sea capaz de ganar indulgencias para sí mismo, es necesario que esté bautizado, lógicamente, que no esté excomulgado y que se halle en estado de gracia, por lo menos al final de las obras prescritas, y que sea súbdito del que concede las indulgencias, más para que en realidad las gane el que es sujeto capaz de ella. Es necesario que tenga intención, por lo menos general, de ganarlas y que cumpla las obras prescritas en el tiempo determinado y del modo debido según el tenor de la concesión. Pues bien, se discute entre varios autores si para ganar las indulgencias en favor de las benditas almas del purgatorio se requiere también estar en estado de gracia, que es indispensable para ganarlas para sí mismo, ¿verdad? Muchos teólogos dicen, opinan, que no hace falta, porque el vivo se limita simplemente a cumplir las condiciones, pero quien ha de beneficiarse de la indulgencia es el alma que está en el purgatorio, que sí está en gracia. Otros teólogos, pues, lo niegan, porque según ellos las indulgencias son una ofrenda que los vivos hacen a los muertos y cómo pueden ofrecerles lo que no han adquirido, ¿verdad? Eso es lo que ellos mismos se preguntan. La Iglesia no ha querido resolver esta duda, limitándose a remitir a los autos aprobados
ante la duda teórica, por supuesto, la solución práctica, a remitir esos autos probados, pues es ponerse pues, en estado de gracia, al menos mediante un acto de perfecta contrición con propósito de confesarse. Las dos condiciones nos podrían parecer válidas, ¿no? Válidas. Que estemos en gracia o no estemos en gracia, ¿no? Están las dos opiniones de los teólogos. Pero la solución que nos parece más ponderada, más ecuánime desde el punto de vista teológico, es la que nos da Santo Tomás, que puede resumirse en la forma siguiente. Los pecadores pueden ayudar a los muertos con esas obras satisfactorias que tengan fuerza ex opere operato, como son el gran sacrificio de la Santa Misa, indulgencias, etc. Pero no en las que solo tienen fuerza por las disposiciones del que las hace, ex opere operantis, a no ser que actúe como ministro público en nombre de la Iglesia o como mero instrumento de otro agente principal, dando una limosna en nombre y por cuenta de otro. Pues bien, esas son las dos opiniones, ¿no? Que el sujeto deba estar en gracia antes de obtener la indulgencia. Y otros, pues, dicen que no hace falta. No hay disposición, no hay una definición en el cual la Iglesia, pues, se decante por una de estas dos disposiciones. ¿Qué duda cabe? Que si nos queremos asegurar de que esa indulgencia sea válida, pues qué mejor que estemos en gracia, ¿no? Que nos hayamos, pues, confesado antes. Por eso la Iglesia, en las disposiciones, ¿verdad? Veremos siempre, antes de participar en el santo sacrificio, pues de ir a confesar nuestros pecados. Y ya limpios, nuestras manos limpias, nuestro corazón, nuestra lengua, nuestra mente, todo nuestro ser ya limpio de todo pecado, en gracia de Dios, pues participar de la Santa Misa, ¿verdad? Porque lo que queremos llevar es algo precioso, ¿no? Y yo, en mi opinión, yo soy de los que piensan que sí, que tendríamos que estar en gracia, no perdemos nada, así tenemos la seguridad de que esas indulgencias se van a aplicar. Yo no sé cuál será vuestra opinión, por eso me gustaría que me la dejarais en los comentarios, ¿verdad? Que me diga, mira, José Manuel, pues yo creo, ¿no? Porque no hay una postura oficial de la Iglesia, ¿no? Sino que existen esas dos opiniones. Así que espero que se hayan aclarado algunas de tus dudas, ¿no? Sobre el tema de las indulgencias. Yo espero que así sea. Que no, pues me podéis dejar las preguntas e incluso a través de esas preguntas, pues podemos hacer otro video, pues explicando todo eso que estáis preguntando y darles pues una respuesta según la doctrina católica. Así que, hermano, hermana, pues esforcémonos, seamos valientes, ayudemos a nuestras almas del purgatorio, a nuestros familiares queridos que están allí. Y por supuesto también puedes ganar esa indulgencia plenaria para ti, ¿verdad? Pero en este caso, ese acto de calidad, ¿verdad? De ofrecer esa indulgencia por esa alma que se encuentra en el purgatorio, también en cierta manera es una obra de misericordia espiritual, porque tú podrías tomar eso para ti, pero no lo haces, sino que por amor a las almas, pues se lo ofreces a ellas. ¿Por qué? Porque ellas no están en disposición de poder ganar ningún mérito. Ellas están allí abandonadas a nosotros, ¿verdad? Y a la misericordia de nuestro Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.